España vuelve a ser campeona del mundo. Por segunda vez en la historia, la Roja ha conquistado el máximo trofeo del fútbol, y la historia que hay detrás es de sorpresa, redención y un suplente estrella que se negó a quedarse en el banquillo. 16 años de espera. 16 años de desilusión, pesadillas en tandas de penaltis e interminables debates tácticos, todo borrado en un verano inolvidable. Liderada por una letal combinación de líderes experimentados como Rodri y Dani Olmo, junto a jóvenes promesas como Lamine Yamal y Pedri, la selección de Luis de la Fuente estaba diseñada para dominar por completo. Tenían un solo objetivo: repetir la legendaria conquista de Sudáfrica 2010 y colocar una segunda estrella de oro en el pecho de la Roja. Encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí, la trayectoria de España parecía rutinaria sobre el papel. Pero como nos enseña la historia de los mundiales, el camino hacia la gloria nunca es fácil. 15 de junio, Atlanta, día de debut. España se enfrentó a Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, en lo que se suponía que sería una cómoda victoria en su primer partido. De la Fuente alineó un equipo con rotaciones, a la espera de que Lamine Yamal estuviera en plena forma. España monopolizó la posesión, con 27 disparos a puerta frente a los 6 de Cabo Verde. Pero faltó precisión, y los debutantes africanos se mostraron impenetrables. El guardameta caboverdiano Vozinha se mantuvo inamovible. A sus 40 años, y jugando el partido de su vida, le negó el gol a Oyarzabal a quemarropa. Detuvo un disparo tras otro y vio cómo Ferran Torres estrellaba un remate contra el travesaño en la mejor ocasión de España. A medida que el reloj avanzaba, la paciencia española se agotaba. 0-0. La cenicienta del Grupo H había protagonizado la sorpresa de la primera jornada, revolucionando las redes sociales y sumiendo a la prensa española en un auténtico caos. Los titulares eran implacables. ¿Era este equipo demasiado ingenuo? ¿Podrían realmente superar las defensas cerradas? España había perdido 2 puntos cruciales y las alarmas estaban sonando. De la Fuente no entró en pánico. Se adaptó. Reincorporó a Lamine Yamal al once inicial, y la respuesta fue inmediata y contundente. A los 10 minutos del partido contra Arabia Saudí, Lamine Yamal inauguró su cuenta goleadora en el Mundial, con un remate preciso, tras una asistencia de Mikel Oyarzabal. Pero el delantero no se conformó. Antes de que los saudíes pudieran reaccionar, Oyarzabal marcó 2 goles en 3 minutos fulgurantes, y un desafortunado autogol de Al-Tambakti puso el 4-0 al inicio de la segunda parte. España había vuelto y estaba en plena forma. Su último partido de la fase de grupos contra la desesperada Uruguay de Marcelo Bielsa fue una auténtica batalla de desgaste. Con 7 puntos, España ganó el Grupo H y avanzó a los 16avos de final. En los 16avos de final, España arrolló sistemáticamente a Austria en Los Ángeles, con una exhibición de fútbol que les dio la victoria por 3-0. Pero la verdadera prueba estaba en los octavos de final, un histórico derbi ibérico contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. 16 años después de su legendario enfrentamiento de 2010 en la eliminatoria, los históricos rivales volvieron a encontrarse. Fue una partida de ajedrez de altísimo nivel. Unai Simón realizó paradas de clase mundial para mantener a raya a Ronaldo, mientras que Diogo Costa le igualó en la portería contraria. 90 minutos transcurridos. El marcador seguía empatado. Se avecinaba la prórroga y, con ella, la posibilidad real de que esta fuera la última vez que el mundo viera a Ronaldo en un campo de la Copa del Mundo. Entonces, ya avanzado el tiempo de descuento, llegó el momento. Merino recibe una falta. Tiro libre rápido. Va a marcar él mismo. Merino. Gol. Gol. España rompe corazones portugueses en los últimos segundos. El suplente Mikel Merino, que solo estuvo unos minutos en el campo, marcó el gol de la victoria en el primer minuto del tiempo añadido, dejando a Portugal fuera de la competición. Para Ronaldo fue más que una eliminación.
Fue, con toda probabilidad, el final definitivo de su historia en los mundiales. Para España, fue su sexta portería a cero del torneo, y la racha de imbatibilidad de Simón siguió batiendo récords. Contra Bélgica en los cuartos de final, la historia se repitió con cruel precisión. Fabián Ruiz abrió el marcador en el minuto 30, pero Charles de Ketelaere empató antes del descanso. El partido se mantuvo igualado hasta el minuto 88, cuando Merino volvió a marcar, aprovechando un error del portero para conseguir la victoria por 2-1. Dos eliminatorias, ambas decididas por Merino, ambas después del minuto 80. Un suplente de lujo que se convirtió en leyenda del fútbol español en tiempo real. Cuando España llegó a semifinales, se enfrentó a uno de los pesos pesados del torneo, Francia. Un equipo repleto de estrellas, pero España los arrolló. Un penalti de Oyarzabal, provocado por Yamal, y una definición impecable de Pedro Porro, tras una brillante combinación con Dani Olmo, sellaron la victoria por 2-0, dándole a España el pase a la final del Mundial. 19 de julio de 2026. Estadio MetLife, Nueva York. Todo estaba listo para el clímax definitivo. España, campeona de Europa, contra la Argentina de Lionel Messi, campeona del mundo. 19 años después de que un joven Messi posara en una foto con el pequeño Lamine Yamal, las dos generaciones chocaron en el escenario más grandioso de todos. La final fue un auténtico caos. Emiliano Martínez realizó parada tras parada, estableciendo un récord en una final de la Copa del Mundo antes de que terminara el partido. La agresiva defensa argentina acumuló tarjetas amarillas, culminando con una dramática segunda tarjeta amarilla para Enzo Fernández en el tiempo de descuento, dejando a Argentina con 10 hombres. Tras 90 minutos, el marcador seguía 0-0. Argentina se esforzaba al máximo, resistiendo hasta los penaltis con pura garra. En el minuto 106, llegó el gol que España llevaba buscando durante toda la noche. Ferran Torres, gol de España, lo han conseguido en el último momento. El remate de Torres se coló por la escuadra, grabando el nombre de España para la eternidad. El MetLife Stadium estalló de júbilo. Argentina lanzó todo al ataque en los últimos instantes, pero la defensa española resistió para sellar la victoria. Con ese pitido final, España confirmó una era de dominio futbolístico sin precedentes. Campeona de Europa vigente y ahora, campeona del mundo en 2026. Un equipo legendario que venció a Portugal, Bélgica, Francia y Argentina consecutivamente, encajando tan solo un gol en toda la fase eliminatoria. La segunda estrella ya está confirmada en la camiseta. Si te ha gustado este análisis de la histórica victoria de España en el Mundial, dale a me gusta. Comparte este video con un amigo, suscríbete para ver más documentales sobre fútbol y echa un vistazo a nuestra lista de reproducción en pantalla para ver más clásicos del Mundial.